El 16 de marzo de este año se cumplen como 65, 66 años de la fundación del Colegio Nacional Mixto Chichas, ubicado en Telamayu, en la empresa minera Quechisla. En esta entrevista en Memorias que Perduran, iremos recordando distintas facetas de este colegio que en la empresa minera Quechisla, diríamos, fue una experiencia enriquecedora en la formación de estudiantes que luego tuvieron la posibilidad de acceder a las universidades del sistema público. Nuestro entrevistado fue, diríamos, uno de los estudiantes que concluyó su formación académica en este colegio. Estamos hablando de Wilfredo Hurtado Tejerina, quien nació precisamente en Telamayu y su trayectoria de vida se desarrolló en aquel centro minero hasta que después terminó el bachillerato y luego se fue a La Paz. En La Paz ingresó a la Universidad Mayor de San Andrés para estudiar la carrera de Economía y titularse como licenciado en Economía, y a partir de ahí ya ir desempeñando diferentes actividades, principalmente en el Banco Central de Bolivia. Ahora Wilfredo se encuentra viviendo en Cochabamba, la ciudad que ha acogido a una gran cantidad de migrantes también de los centros mineros de la empresa minera Quechisla. Wilfredo, quiero darte la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran. Tu saludo inicial para los paisanos que verán el programa. Muchísimas gracias, querido amigo. Yo te digo Tino, no el nombre completo, pero sí Tino por el cariño que tenemos y nos hemos conocido, ¿no? Muchísimas gracias por invitarme y estoy a tu disposición para poder conversar algunos temas que nosotros lo hemos vivido en el colegio, y ha sido muy, digamos, muy corta en realidad nuestras vivencias que lo hemos hecho allá, principalmente los primeros años, me refiero al primer año y segundo año, donde hemos tenido algunas anécdotas muy interesantes. Estaremos hablando también de las anécdotas que han ocurrido en el colegio, pero quisiera que hablemos un poco sobre tu nacimiento. Había dicho que naciste en Telamayu. ¿Qué recuerdos tienes de la infancia en Telamayu? Bueno, yo nací en Telamayu, como tú dices, el 11 de marzo de 1900. Es el mismo día que yo nací, pero en 7 suyos. Y en otro año diferente. Exactamente, ¿no? Del año 1945. ¿No? Bueno, ahí yo nací allá, estuve pocos años, prácticamente un niño, hasta unos 3 años. Ya mi padre se fue a trabajar a Villazón, y de Villazón él se fue a trabajar a la Argentina, a la mina Pirquitas, donde se dio la posibilidad de que nos vayamos toda la familia. Hasta ese momento éramos ya 5 hermanos. Y bueno, estaban listas las maletas para irnos, pero bueno, ¿cuál habrá sido la decisión del papá? Que volvió nuevamente a Villazón. Entonces, era un poco difícil trabajar, digamos, de acuerdo a lo que él conocía, y decidió volver a Telamayu. Y desde allá entré a la escuela, Bolivia número 2, donde hemos tenido, lo que me acuerdo yo era una profesora, era una tía, González. Su esposo era agente del ferrocarril en Atocha. Básicamente ella ha sido mi profesora los 6 años. ¿En primaria? Sí, entonces de primaria. Básicamente lo único que
que me acuerdo de ahí ha sido el último año, ya en sexto, cuando, para un 6 de agosto, representamos con otra compañera más. Yo hice de Simón Bolívar y ella de Juan Guaresti de Guino. Entonces se armó el carro alegórico y bueno, la ropa me lo hizo mi hermana mayor, pero era impecable, ¿no? Era como si lo hubieran comprado hecho en otro lado, ¿ya? Con las charreteras, todo. Y lo pasamos muy bonito, porque las botas inclusive eran de las que utilizaban los mineros, las de goma, ¿no? Entonces era lo más chistoso eso, ¿no? De las botas que utilizábamos. Digamos, eso era muy cortito de escuela. ¿Y el colegio? Bueno, de colegio, en realidad había la perspectiva de irme a Sucre a estudiar, ya porque mi hermano mayor ya estaba ya estudiando y bueno, había posibilidad de irme allá y como también irme a Tupiza. Ya, tú sabes que los papás siempre eran muy estrictos y bueno, siempre decían, no hay dinero, no se puede, ¿qué vas a estudiar?, etcétera, ¿no? Porque muchos se iban al Suipacha, ¿no? A Tupiza. Exactamente, exactamente. Mucha gente se fue. Y como esos años no había, como tú dices, se fueron a Tupiza a estudiar. Y después te cuento, digamos, algunos compañeros que volvieron al colegio. Cuando ya se fundó el colegio. Sí, cuando ya estaba funcionando, a los 2 años ya comenzaron, digamos, a retornar a Telamayo y hacer su formación allá. Bueno, el primer año fue lo más, digamos, triste por una parte, alegre por otra parte, y además de que buscábamos continuar los estudios que nos habían enseñado los profesores de escuela, que eran grandes profesores. La mayoría eran de la ciudad de Sucre, de la normal de Sucre. Y el primer año, bueno, el sindicato de trabajadores de Telamayo, porque no era, digamos, tú sabes que había un sindicato en todo el... Claro, todavía no había el Consejo Central. Exactamente, ¿no? Y bueno, decidieron entre los padres de familia hacer ese proyecto de crear el colegio. Y le dieron digamos, la noticia y la idea al profesor Rocabado. Y bueno, él se puso de acuerdo con los otros maestros que eran de primaria y se pusieron manos a la obra. Hicieron los papeleos, don Pastor Rocabado viajó a La Paz a entrevistarse juntamente con la Comibol, que ayudó bastante también para su creación. Si no hubiera sido la Comibol, tampoco hubiera podido funcionar el colegio. Entonces, como había esa relación muy cercana con el ingeniero Arturo Saunero, que fue el que más, digamos, estaba comprometido con el colegio, de formarlo, ¿no? Y en esa época viajaron con algunos dirigentes más del sindicato de Telamayo, fueron a la Comibol, se entrevistaron con el ministerio y, bueno, dieron, digamos, el visto bueno para que funcione, pese a que no había resolución, nada, pero dieron el visto bueno para que funcione. Y recién en el mes de agosto, recién salió la resolución ministerial, ya como colegio, como decimos, en regla, ¿no? Y bueno, ahora,
Cuando ya estaba funcionando, tú sabes que no había aulas, solamente estaba la Escuela Bolivia, la número 2, que estaba, digamos, en la parte del club social, y no había otra más. Entonces, como era bastante alumnado, nosotros no podíamos pasar clases, y además era tarde y mañana de la escuela. Entonces, pasábamos clases en las horas que había aulas libres. Oh, yeah. ¿No? Por ejemplo, si hacían educación física, entonces nosotros podíamos ocupar las aulas. ¿No? Entonces, ahí fue, digamos, el comienzo para que nosotros vayamos estudiando. Y bueno, a veces era imposible de ocupar las aulas, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? El profesor Rocabado pidió a la gerencia, por intermedio de la carpintería, que nos hagan una pizarra, ¿no? Más o menos para llevar. Hicieron la pizarra y sabíamos cargarlo y llevarlo al salón de la radio. Entonces ahí... que pasaban clases en la radio. Exactamente. La radio Telamayo. Como había bancos, eso, entonces pasábamos clases ahí. Entonces, nuevamente, con nuestro pizarroncito a bajar de allá, ¿no? Entonces, y eso lo hacían los más grandes, los mayores, claro. ¿No? Porque la mayoría, muy pocos estábamos chicos, chiquitos, como te digo, porque muchos eran ya mayores a nosotros. Por lo menos eran con 3, 4 años o más. Y en otras circunstancias, y era lo más anecdótico, pasábamos en el salón del Club 10 Onzas, ahí en la salita donde era su bar de los viernes. Y no solamente era viernes, ¿sabes? Viernes, sábado, domingo. Lastimosamente los papás se dedicaban también al deporte, pero también a la bebida, ¿no? Porque a veces no tenían mucho que hacer. Y bueno, también ha sido la propia idiosincrasia que tenían ellos, ¿no? Entonces, como a veces domingo igual tomaban así, nosotros el lunes íbamos ahí cuando no teníamos en qué lugar pasar clases. Entramos a ese lugar, era un saloncito cortito, largo, porque el salón grande estaba al otro lado. Pasamos ahí y las ventanas eran nuestro escritorio o nuestro pupitre, ¿no? Y teníamos ahí unos cuadernos y el profesor. Bueno, y cuando salíamos, decía, no te has emborrachado, ¿no? Porque era un olor a cerveza, ¿no? Y, entonces era, digamos, una cosa que sabíamos gozar todo el tiempo, ¿no? Después, ya al año 60, construyeron aulas para la Escuela Bolivia, cerca al Club Social 10 Onzas, ¿no? Entonces ahí ya también sabíamos pasar clases. Bien. ¿Y ¿no? cuándo se construye el colegio? Bueno, el colegio empieza a construirse el año 1960. 60 y el 61 estuvimos inaugurando, ¿no? Pero independientemente de eso, ya el alumnado en el colegio iba creciendo, ¿no? Porque ha sido también una mentalidad abierta del sindicato, se pusieron a hablar con los otros sindicatos de las otras secciones y, bueno, bajaban los alumnos ya de las secciones. Y como era poco, todavía muchos se quedaban en Telamayo o en Atoche, por parientes o amistades. Se quedaban ahí y fin de semana se iban a las respectivas secciones, ¿no? Y bueno, iba creciendo, ¿no? Ya
el 61 inauguramos y prácticamente habían unos 2 cursos que funcionaban en primero, habían otros 2 cursos siguientes a nosotros, y nosotros nos reducimos solamente a unas 23 a 25 personas. ¿Recuerdas a algunos de tus compañeros? Claro que sí, son de los más conocidos, paisanos tuyos también. Está nuestro amigo Sindo Calcina, que todavía vive en Oruro. Después está nuestro amigo Max Loza, que trabajaba en el ejército como operador de radio. Y son los más conocidos dentro de los amigos que teníamos allá. ¿Modesto Acebey fue tu compañero? Bueno, de compañeros que hemos empezado, estaba Hernán Cádiz de Atocha, Modesto Acebey de Atocha, Carmen Rodríguez. Después estaba nuestro famoso amigo, que alguna vez has debido escuchar muchas historias, de Sebastián Condori, ¿no? Él era profesor de filosofía. Después están, en realidad no me acuerdo de todos. Está ahí Benigno Martínez, Lidia Martínez, Aurora Romero, está ahí Silvia Ramírez, que eran en realidad las mamás, las dos, porque ellas entraron al colegio a estudiar cuando ya pasaron 5 años. Oh, yeah. Entraron mayorcitas, ¿no? Pero ha sido tanto el entusiasmo y ser algo en la vida que continuaron, ¿no? Y han sido buenos profesionales al servicio del país. Wilfredo, ¿qué recuerdos, qué anécdotas tienes del colegio? Bueno, una primera anécdota: cuando se inauguró el edificio, había no sé si te acuerdas, donde las gradas para subir al segundo piso, había como un depósito, una puertita, ¿no? Donde ahí estaba instalada la principal fuente de energía eléctrica. Entonces, pasaba la corriente a las barandas, ¿no? Y ya sabíamos que eran, entonces no sabíamos agarrar, y al último la zapateada. Sí. Y cada vez hacíamos eso, ¿no? Y después, ese es digamos, cuando ya estaba funcionando el colegio, es lo máximo que me acuerdo. En esas épocas, el 61, ya vino don Hugo Galván, que nos enseñaba historia y geografía. Después estaba don profesor Cardoso, que actualmente vive acá, pero no sé si todavía está vivo, porque ya no le ubiqué más. Años atrás sí lo veía. Y, este profesor Cardoso, que era de ciencias naturales, íbamos a pasar clases. Bueno, teníamos que escribir ahí en borrador, un cuaderno en borrador, nos dictaba y teníamos que pasar después en limpio. Entonces, cuando nos tomaba algún examen o teníamos que responder una pregunta, su palabra favorita era: ustedes están en la supina ignorancia, ¿no? La supina ignorancia. Sí. Entonces, cuando sabíamos verlo, allá está viniendo el supina ignorancia. Le quedó de apodo. Sí. Entonces, ese más o menos fue también una anécdota que teníamos. ¿Y recuerdas al profesor de inglés? A Gonzalito, Chalito. Chalo. ¿Cómo que no Chalo nos vamos Rivera. a acordar? Sí, ¿cómo no nos vamos a acordar?
Él prácticamente fue jovencito, después de haber salido de la normal, profesor de inglés. Y tú, sabes, tenía un carácter muy especial. Era muy centrado, muy pulcro. Y bueno, cuando comenzamos ya con él a pasar las clases de inglés, tú sabes que siempre hay esa viveza en las mujeres, ¿no? Entonces ocurre que habían dos compañeras, Carmen Rodríguez y Nancy Alfred, donde le molestaban a él. Profesor, no entiendo, ¿esto puede acercarse? ¿No? No, ¿qué es? No entiendo esto, le decía. Vea pues mi cuaderno, ¿por qué no se acerca? No, después nomás se voy a revisar. Así. Otras veces sabíamos llevarnos el tostado de haba a repartir a todos de las primeras filas. Yeah. Comíamos, en nuestra mano sabíamos tener las cascaritas y sabíamos echarlo ahí al frente. ¿Y el profesor qué hacía? Tú sabes, su caminar era especial. Tú lo has conocido. Era muy especial su caminar y veía las cáscaras y como si estuviera marchando y en forma lenta, a un lado pisaba, al otro lado pisaba. Decía, alumnos, este es un recinto de estudio, no es para comer. ¿Ah? Esa, digamos, es una anécdota con él. Y otra anécdota es cuando fue el último año. Bueno, y siempre nos hacíamos la burla de él, ¿no? Y la cosa que vinieron el examen final y teníamos que darle un examen final oral. Así que teníamos que aprender las lecciones. ¿Y qué hacíamos? De la ventana cada uno, porque él nos hacía dar con bolos, teníamos un bolo. Y mostrábamos allá afuera, porque nadie entraba al curso, solamente el que tenía. El que estaba dando el examen. ¿No? Entonces nosotros, con el cuaderno, para mostrar ahí el otro, para acordarse un poco. Y resulta que algunos sí no pudimos aprobar, ¿no? Y pedimos una segunda opción. ¿No? Y decían, profesor, ayúdele a eso. Y sabíamos rogar. Y él tenía su pequeña habitación, tú has debido conocer la casa de huéspedes, sí, donde está la capillita ahí, la casa de huéspedes. Ahí tenía su habitación. Y a él le gustaba escuchar la BBC de Londres. Oh, ya. Yeah. Era un fanático, ¿no? Iban principalmente, ahí estaba Lidia Martínez, Mela como de costumbre, Nancy, las que más le molestaban a él. Y nosotros sabíamos acompañarles. Vamos a ir a hablar con el profesor, con Chalito, decían, a ver, para que nos dé un poco de clases, o nos enseña a pronunciar correctamente. Bueno, y una de ellas tocábamos la puerta y no nos abría la puerta, solamente un poquito abría. Si alumnos decían, profesor, hemos venido para que usted un poquito nos enseñe el inglés, no sabemos cómo pronunciar y queremos que nos dé clases. Pero tenemos clases en el colegio, pero queremos un poquito mejorar, decían. Pero ¿por qué no sale, profesor? Decían, queremos entrar. ¿No? Empujaban la puerta. ¿No? No, decía. ¿No? Y ellas con el pie trancaban la puerta. ¿No?
Y eso es lo que sabíamos gozar de las chicas. Después, esas son anécdotas que hemos pasado con algunos profesores, ¿no? Y algunas anécdotas... Sigue. Había una anécdota que no sé si era el año 61, siempre creo que era, época de invierno. Y el regente dijo a las alumnas que no pueden llevar chompa, solamente el uniforme blanco, el mandil. El mandil, el guardapolvo. ¿No? Entonces, y era pues furioso, ¿no? Claro. Y bueno, nos rebelamos nosotros. Decíamos, no. Si fuese la representación al director, se habló, esa época creo que era el doctor o el profesor Barriga, me parece. No sé si tú tienes ahí. Barriga, Waldo Barriga, me parece. No, aquí debe estar. Don Primo Barriga. Primo Barriga. Que después fue profesor o director de la industrial cuando se fundó. Y fuimos ahí a la dirección y no nos hacían caso. No, es una decisión que se ha tomado. Muy bien. Primer día de clases, vamos, todos del curso con nuestras frazadas. Y hemos formado ahí. Y el resto de los alumnos de los otros cursos nos vieron. Y no nos movimos ahí hasta que reviertan la instructiva. Entonces dijeron, muy bien, ya. Entonces ya las mujeres iban más abrigadas con ellas, sus chompas. Y bueno, esa ha sido una anécdota también que pasamos en el colegio. Interesante. ¿Y anécdotas con el profesor de Historia y Geografía? A ver. Hugo Galván. En realidad casi no hemos tenido muchas anécdotas con él. Ya. Era una persona muy amigable, eso sí. Muy amigable, pero... Chuquisaqueño era él, ¿no? ¿Cómo? Chuquisaqueño. Chuquisaqueño, sí, chuquisaqueño. No hemos tenido muchas anécdotas con él, se pasaba normal las clases. Después con el profesor Canseco, que fue el año 62. Pero con el profesor Galván no, pese a que los años estaba allá, hemos estado tranquilos con él. Donde sí, con algunos profesores era el chiste, ¿no? ¿Recuerdas el acto de promoción de la primera del Colegio Nacional Chichas? Claro que sí. Pero antes de la promoción, nosotros, justo en vacaciones invernales, nos propusimos hacer un viaje por el lado de Cotagaita. ¿No? Pero ¿y con qué fin? Dijimos, bueno, llevaremos algo de material a las escuelas. Hicimos una campaña para llevar libros. ¿No? Y el colegio también tenía libros, la escuela también tenía libros, y nos dieron los libros. Y cada uno nos llevamos 10, 15 libros de acuerdo a lo que había. Y nos fuimos, nos llevó esa vez un señor Pimentel, no sé si te acuerdas, tenía su propio camión de ánimas. Ya. Era chofer y nos llevó él hasta Cotagaita. Bueno, Cotagaita llegamos, nos recibieron allá en las aulas del Colegio Carlos Medina Celi. Y bueno, lo que ahí decimos, hemos carrapampeado. Claro. ¿No? Cada uno con su frazadita, todo eso. Y bueno, ahí vinieron los profesores, nos hablaron, les contamos un poco también del colegio. Y bueno, nos pusimos en marcha para ir a Tocla, Bichacla, todos los lugarcitos llevando los libros. ¿No? Y fuimos a pie, porque no había movilidades. ¿No?
unas caminatas, se pegábamos bien. Y bueno, y al retorno, ha sido una bonita ocasión, ¿no? Y al retorno estuvimos en Vichacla. Teníamos esa noche fue luna llena, me acuerdo. Y estuvimos en un cuartito de puro barro, y su cama era de puro barro. Y eso nos llevó ahí era un compañero de curso, nuestro amigo Pánfilo Choque. Tú les conocías, su hermana Fausta, que vive en la Argentina. Y él había tenido familiares por allá y conocía bastante. Bueno, nos fuimos ahí y dice, yo conozco unas falcas, iremos a conseguir unos traguitos ricos, son los cinganitos. Dice, bueno, se van, traen unas botellas. Para muchos era la primera vez que realmente estuvimos tomando, porque los otros eran mayores, ya, por ejemplo, nuestro amigo Sebastián Condori, claro. Ya era reconocido. Bueno, nos pusimos a tomar, y como de costumbre, ¿no? Nuestro amigo Sebastián Condori, bueno, pues estaba en la lona y comenzó digamos, como decimos, a loquearse. Yeah. Y en ese pequeño cuartito que éramos 13 compañeros que fuimos, solamente los hombres. Como no se lo podía detener todo eso, todos nos pusimos encima de él, a sujetarle para que duerma. Y había un compañero que había llevado un rifle calibre 22, wow. ¿no? Y desde la cama, deme campo, deme caso, le voy a dar un tiro. Bueno, esa fue una anécdota y lo soltamos. Y hizo lo siguiente, ¿no? Yo me voy ahora mismo, dice. Muy bien. Por el río. Caminaba. Y al poco, ya después de mucho tiempo, volvió, ¿no? Se dio cuenta por claro. El puro río era. Y al día siguiente teníamos que volver. Resulta de que, como era bastante largo el camino, decían, no, preguntábamos ahí a la gente que tenía sus chacritas, eso. Ah, no, cerquitas, van a estar aquí máximo unas 3 horas, decía. Por aquí, por senderito, sí. Y bueno, teníamos que llegar a Cotagaita. Y la cosa es que, bueno, nos pusimos a caminar todos. Y poco a poco nos fuimos raleando. Algunos se quedaban, otros descansaban, otros caminaban más rápido. Y cuando comenzó a anochecer, y muchos no llegaban todavía a Cotagaita, ¿no? Y este amigo Modesto se ve, estaban en un cerro ya, cuando llegamos a Cotagaita, ya veíamos las luces, eso. Y silbados, y todo se escuchaba, y había una voz que escuchábamos a lo lejos. ¿Dónde está? Dice, por aquí, gritaban, seguí caminando. ¿No? Y era un amigo que se quedó en el camino. Llega uno y nos dice, creo que hemos dicho pues uno para todos y uno para todos y todos para uno. Todos gozando ahí. Llegamos ahí al aula de la escuela, todos ahí en el suelo, donde sea, reunimos. Y el otro, tú sabes que las construcciones antiguas, los ventanales tenían un espacio casi de 1 metro, ¿no? Sí. Y ahí se quedó a dormir. Con nada no quería hablar, ¿no? Pero después ya volvió la normalidad. Claro. Y regresamos.
No, esa fue una anécdota que fue el último año. Después, dentro del último año, presentamos una obra que tú alguna vez has debido... De teatro. De teatro, exactamente. ¿No? Y ese es el programa famoso de Tierra Roja. Tierra Roja. De un francés. Obra dramática en 5 actos. Exactamente. ¿Y qué tal fue la presentación? Era de ambiente minero, por si acaso. ¿Ya? Era de ambiente minero. Yeah. Bueno, tú sabes que como igual hemos pasado en allá la policía minera, ¿no es cierto? Teníamos un gran profesor de dibujo, era tupiseño, ¿no? Juan Alfaro, ¿no? Juanito Alfaro. Sí. Buena persona. Excelente. Sí. Entonces con él comenzamos a pintar el mural. Y tú sabes que sabíamos preparar el famoso engrudo, ¿no? Claro. Entonces con él sabíamos pegar los papeles de los periódicos, todo eso, y a pintar la parte alegórica para la presentación. Y hay una anécdota ahí cuando sabíamos, íbamos a los ensayos. Resulta de que el que hacía de viejo era don Benigno Martínez, que era el profesor de matemáticas que muchos le odiaban en el colegio, ¿no? Porque era profesor allá. Entonces, él hacía de viejo. Y, bueno, hubo una pequeña revuelta, enfrentamiento con la policía, y salió herido. Y él estaba allá en su casa, y su esposa, que era otra amiga, bueno, estaba curando. Y ¿te duele? Le decía, ay, carajo, me han golpeado mucho. Y el profesor, que tú le has conocido, le has debido conocer también al profesor Mercado. Seguro. ¿No? Carlos Mercado. Carlos Mercado. Él era nuestro, digamos, coach. El director general. El director de la obra, ¿no? El otro, Martínez, ¿qué le pasa? Y todo hizo reírnos. Claro. ¿No? Y otra anécdota ahí también fue justamente de nuestro amigo Sebastián Condori. Resulta de que siempre iba un poquito con copitas. ¿Al colegio iba así? Sí. Oh. ¿No? Iba con sus lentes oscuros y en las clases se sentaba al último. Era como si estuviera escuchando así, pero estaba durmiendo. Y los amigos Sebastián, le golpeaban ahí para que le despierte, ¿no? Pero ya en la obra se presentó él, porque no estaba actuando en ninguno de los, ¿cómo se dice? De actor, no era actor nada. Entonces se presentó y con copitas. Y ahí estaba Modesto, era, creo, policía, creo que era. Está como Modesto. Ahí está. Está como Minero 3. Exactamente. Le agarra del brazo y, bueno, también un poco él ha reaccionado y lo pasó como una cosa que estaba dentro del teatro, dentro del acto. ¿Ya? Y se lo llevó, lo sacó. Qué interesante. Y continuó el desarrollo de la obra. ¿No? Pasó desapercibido, entonces. Sí. Era como un paso más de la obra, ¿no? Pero que ha sido buena su reacción también de nuestro amigo Modesto. Y ahora hablemos de la promoción. La primera promoción del Colegio Nacional Chichas. Bueno, a ver,
cuando llegamos al sexto año, que tú sabes que eran 6 años, de primero al sexto, llegamos 23 alumnos en total. Eso ha tenido que ser el 66, ¿no? No, fue el 64. 64. El año 64. Llegamos a ser 23 alumnos. Terminaron 23. 23, exactamente. Y ahí, digamos, los 2 últimos años hemos tenido grandes profesores que vinieron de Sucre, pero antes estaban trabajando en Tupiza. Oh, ya. Entonces el sindicato y también el Consejo Central Sur dijeron, mejoraremos el nivel de estudio de nuestros alumnos. Y como les pagaban muy bien, tenían todo, entonces ellos aceptaron y se vinieron de Tupiza. Ahí estaba don Carlos Mercado, don Oscar Canseco, estaba Carlos Sandi, y creo que eran los principales. Que ya estaba Hugo Galván, estaba el profesor Cardoso. Vinieron de La Paz un profesor José Valdivieso, un excelente profesional que nos dictaba filosofía. Decían el Pipe, el Pipe Valdivieso, decían. El Pipe. Y después estaba una profesora, Charito Hernández, que posteriormente lo vimos en La Paz, ha sido también una cosa muy buena, que era catedrática de la Normal. Y ahí, por ejemplo, fueron, digamos, las 2 actividades principales que hicimos, ¿no? Después era estudiar y estudiar. Y para estudiar nos hacíamos grupos. Oh, yeah. Digamos, más que todo por amistad, ¿no? Por ejemplo, de las mujeres, habían 3 que se juntaban y estudiaban. Otros que tú conoces el cerro del frente del colegio. Sí. Entonces ahí sabíamos estar Miguel Vizueta, estaba justamente el hermano también de Carlos Calderón, Luis, estaba Jorge Villarroel, que después te cuento de ellos, y sabíamos salirnos a las 5 de la mañana y sabíamos trepar el cerro para buscar las primeras luces del sol. Oh, ya. Yeah. ¿No? Y ahí a estudiar. Entonces terminábamos, ya sabíamos qué hora era, todos a su casa, el desayuno y al colegio. Al colegio. ¿No? Esa, digamos, fue el fin, en realidad, de todos nosotros que estuvimos en el último año. Después, otras novedades, digamos, del último año, casi no hemos pasado, digamos, otro tipo de situaciones, salvo que al último, si los padres se propusieron, los profesores, de hacer un acto muy llamativo y especial en el teatro, 10 de noviembre. Ahí fue, digamos, donde se realizó el acto de colación. Ya estaba bonito, después hicieron una pequeña recepción en el mismo colegio y se pasó. Y ahí muchos decidimos qué íbamos a estudiar. Claro. ¿No? Decían, yo quiero estudiar tal cosa, yo quiero estudiar tal cosa, decían. Y bueno, resulta de que la mayoría nos fuimos a La Paz. La mayoría. A la universidad postulamos 3. A la normal postularon
4. Aurora Raya, Modesto Serey, Benigno y Nancy Alfred, sí, 4. Y el resto, a ver, se fueron a estudiar a Sucre también. Lucho Calderón, que era chuxaqueño, entonces él se fue directamente allá, ¿no? Y otros, hay 2 que no quisieron estudiar nada, ¿no? Y hicieron su vida por otro lado. Pero todos estudiamos, ¿no? Salimos muy bien, y yo les felicito a los compañeros que salieron de la normal, que su primer año fue impartir sus conocimientos en el colegio. Mismo colegio, sí. ¿No? Eso, digamos, ha sido también digamos, un aliciente para ellos, para que mejoren dentro de su profesión como profesores del colegio. Y, digamos, y así ocurrió. Y en tu caso, Wilfredo, decidiste estudiar economía. ¿Qué tal fue el cambio de Telamayo a la ciudad de La Paz? Buena pregunta, Tino. Resulta de que, como muchos, no salimos a ningún lado, nos criamos ahí, ¿no? Y bueno, además la disciplina que nos impartían los papás era muy rígida, ¿no? Que muchas veces para un poco patear la pelota teníamos que escaparnos, ¿no? Y bueno, había 2 posibilidades, uno que estudie geología, ¿no? Y decía, pero ¿quién va a costearse? ¿Ya? Y averiguamos con nuestra amiga Mela Rodríguez, ¿no? Dice, nos meteremos a economía a estudiar, bonito es. ¿Ya? Y con Miguel Virueta. Los 3 nos preparamos. Fuimos a los cursos famosos vestibulares que había, ¿no es cierto? De 3 meses. Y bueno, muchas cosas nos parecían que ya lo conocíamos, sabíamos. Solo era una amplitud de lo que conocíamos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de instrucción cívica, lo llamamos instrucción cívica. Claro, así, ¿no? Se llamaba. Sí, y teníamos un gran profesor paseño. Él nos trajo unos libros famosos de Alipio Valencia Vega. Vega, sí. ¿No es cierto? Y justamente yo lo conocí a él, nuestro catedrático en la universidad, en los vestibulares, ¿no? Entonces conocíamos. Ha sido un poco difícil, pero digamos, hemos tenido que esforzarnos mucho para las otras materias, ¿no? Y aprobamos. Los 3 aprobamos. Y bueno, a prepararnos ya, buscar dónde vivir. Y bueno, mi compañero era Jorge Villarroel, su padre era ingeniero allá en Telamayo, y él vino de las minas del norte. ¿No? Y era medio politiquero, pues de izquierda, porque tenía buenos maestros allá. ¿No? Y bueno, nos conseguimos una habitación en la casa de unos parientes de su papá, y ahí nos quedamos a estudiar. Y su padre, de este amigo, le exigió que estudie ingeniería. Bueno, él entró a ingeniería. Estuvo el primer año, como decimos, se rebeló contra su padre. Dijo, no, me voy al colegio militar. Se fue a la naval. Y bueno, con él ya
prácticamente tuvimos que, digamos, un poco separarnos, ya, y cada uno hacer su vida, estudiar y ser profesionales. Una vez salidos profesionales, cada uno buscó la mejor forma de sobresalir, ¿no? Buscarse lo mejor de lo que habíamos estudiado, ¿no? Tal vez descuidando un poco la parte social, de amistad con los compañeros, ¿no? Entonces, a veces nos sabíamos ver de muchísimos años. Seguro. Y acabada la carrera de economía, ¿cuál es la primera actividad que desarrollas a nivel laboral? Bueno, en realidad la parte laboral mía ha sido cuando ya estaba estudiando. Ah, ya. Sí, para ayudarme un poco. Ajá. Ya trabajaba. Y el primer año, como entramos, siempre nos daban prioridad en el comedor universitario. Ya. Entonces los trámites ya tenía ya una pensión, ¿no? Y había que pagar también el alquiler de la habitación, transporte, todo eso, porque a veces vivíamos en lugares muy lejos. Alejados. ¿No es cierto? Entonces, el primer año y segundo año sí tuve el apoyo de mis padres y de mi hermana mayor. Y el tercer año ya tuve grandes amigos que estaban estudiando economía, ya eran paseños, y gracias a ellos también he sabido, digamos, asimilar la forma de estudiar, ¿ya? Y cómo debería estudiar, qué libros estudiar, porque ellos me prestaban los libros. Para esta materia te presto este libro, así. Y el año 68 empecé a trabajar. Trabajé en una empresa de gráfica, donde el dueño era un chileno, ¿no? Y los que trabajaban ahí eran los que manejaban la imprenta. Yo trabajaba ya en la parte contable, ¿no? Como prácticamente los primeros 3 años en la universidad llevamos la materia de contabilidad y nos daban el título de contador general. ¿No? Entonces, eso me ayudó para trabajar, ¿no? Ya el siguiente año, justo trabajé un año, y bueno, había un amigo que le decíamos Mao, también eran de la línea de izquierda. Izquierda, Mao. ¿No? Y no, sabíamos estudiar en sus casas eso, sabíamos leer a Karl Marx, a todos ellos. Y como tenían su casa, eso nos llevaban, sabíamos ir. Y en esa época me dice, Wilfredo, me dice, mira, me he enterado de que van a recibir personal en el Banco Central. Sería bueno que postules, me dice. Él estaba ya, era en un curso superior, ya estaba por egresar inclusive. Y vamos a mi oficina, me dice, a mi trabajo. A mi empresa era la famosa Casa Grace que había allá. Él trabajaba ahí. Entonces vamos, te lo voy a hacer la carta de presentación. ¿No? Incluso a escribir. Y llevarlo, tomar, y lo presentes. Me fui a averiguar dónde era y me dijeron, ya es en el departamento personal. Bueno, recibieron, no tenemos ni idea, ¿no? Que si nos van a tomar en cuenta o no. Banco Central, decíamos. Y nos llamaron. No nos llamaron, sino que nos dijeron tal fecha van a venir a averiguar si van a ser tomados en cuenta para el examen. Entonces fuimos, nos presentamos al examen, y uno fue oral, otro fue escrito
y otro práctico. El práctico, ¿sabes qué era? A ver. Escribir a máquina. Oh. Escribir a máquina. ¿Ah? Y de un tiempo limitado. Claro, en aquel tiempo no todos tenían máquina, ¿verdad? Pero claro. ¿Ah? Entonces, a mí me ayudó mucho porque mi padre, como era secretario de la superintendencia de allá, de Telamayo. Yeah. Entonces llevó una máquina, la famosa Underwood, que eran de carro largo, lo llevó a la casa y ya, practiquen, nos decía. Y nosotros, a modo de jugar, practicar un poco, así, por lo menos sabíamos mover los dedos y sabíamos cómo estaba distribuido. Y eso a mí me facilitó, ¿no? No era correcto que escriba con dos dedos. O dos. ¿No? Entonces, pero lo hicimos. Uno. Y el oral era ya un poco de conocimiento sobre la materia de monetaria y crediticia, que ya también yo lo conocía. Y nos preguntaban eso y pasaron bien eso. Y la parte ya, digamos, de conocimientos generales era del Banco Central. ¿Qué conoce del Banco Central? ¿No? Ahí, por ejemplo, me ayudó otro amigo muy bueno. Él trabajaba en el Ministerio de Finanzas, el famoso Lorito Araníbar. Yo he tenido grandes amigos paseños, es decir, no me puedo quejar. Gracias a ellos también he sabido, digamos, ir hacia adelante. Y Willy, ¿cuántos años has trabajado en el Banco Central? En el Banco Central trabajé 19 años. Desde el año... Casi 2 décadas. Exactamente, desde el año 1969 hasta el año 1987, en el año en que hubo la famosa relocalización. Claro, el decreto supremo 21060. Exactamente, ¿no? Cuando entró el MNR. ¿No? Y bueno, yo ya estaba como jefe de departamento. Y te cuento ahí, tú sabes que en el banco era la famosa carrera. Cada año nos hacían una evaluación. ¿No? Buenísimo. Y cada año tenía yo mi ascenso. Jamás lo perdí un negativo. Cada año tenía mi ascenso. Que auxiliar uno, que auxiliar dos, así. Y al final llegué ya con la famosa relocalización, llegué a ser subgerente administrativo y posteriormente gerente administrativo del banco. Ahí, por ejemplo, ocurre que nos querían imponer gente de afuera o alguna gente que era de la MNR sin tener estudios. Y decíamos, no, al menos yo dije, no puedo estar supeditado a una persona que nunca ha estudiado y que esté de jefe. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Yo fui ¿cómo se puede decir? El matador, se puede decir, de todos mis colegas al firmar sus liquidaciones. ¿Ya? Y bueno, algunos se quedaron porque eran de la MNR y dije yo, no, me voy, porque no voy a estar a las órdenes así de esas personas. Yo sé que estaba corriendo un gran riesgo porque era una posición muy buena que tenía, ¿no? Pero ya estaban con esa mentalidad de sacarnos de ahí. ¿No? Dije, no, me voy. Aproveché los grandes beneficios que nos dieron y mi esposa era tupiceña. Y nos vinimos acá pensando en la familia, porque toda mi familia ya vivía acá. ¿No? Y de ella también tenía algunos parientes y tenía un hermano.
Y dijimos, qué bien, aprovecharemos la oportunidad de irnos a Cochabamba. ¿Qué año vienen a Cochabamba? El año 1987. 87. Exactamente. Justo cuando había mineros relocalizados. Exactamente. De todas las empresas claro, mineras. Claro. Entonces nos vinimos en esa época. Y bueno, el caso era dónde trabajar. No había amigos, no había a quién recurrir. Y bueno, había que ver la forma de buscar un trabajo. Así que salía a agarrar el periódico, veía, bueno, se necesita tal. Mi cartita con todo el currículum, me presentaba. Y una anécdota que tengo de eso fue en la famosa empresa de bebidas del Valle. Aus del Valle. ¿Te acuerdas que hubo un problema entre hermanos y se dividieron? Entonces ahí y me entrevistaron. Y era de la familia, ya no me acuerdo el nombre, pero me dice, el licenciado me dice, pero este currículum es demasiado para el cargo que está pretendiendo. ¿Y cómo le vamos a dar ese cargo? Así. Yo le dije, no, a mí no me interesa mi currículum. Claro. Yo quiero emprender una nueva carrera. He trabajado así en un campo totalmente diferente a lo que ahora quiero hacer. Y dijeron, no, con el sueldo no podemos. Bueno, esa fue una anécdota de una primera entrevista. ¿Y no se dio? No se dio. Y así fui a varias instituciones. Y al final, gracias a unos amigos en La Paz, comencé a trabajar en la caja de salud de la banca estatal, como agente regional. Ahí trabajé una buena temporada y con los cambios también, porque después de mucho tiempo entró, creo que ADN, creo que era, algo por el estilo. Sí, pues Banzer. Sí, así que, y bueno, tú sabes que los buenos cargos siempre persiguen. Claro. ¿No es cierto? Y de ese modo también tuve que salir de ahí. Y lo último que ha sido ser agente regional del INE. Acá. El Instituto Nacional de Estadística. Exactamente. ¿No? Y en esa época fui, digamos, uno de los principales en el censo de población y vivienda del año 92, creo que era. ¿No? Y ahí terminé mi carrera, porque en ningún lado querían recibirme, me decían no. ¿Y lograste jubilarte? Me logré jubilar. Logré jubilarme, gracias a ello, sin ningún problema, con buen, digamos, ¿cómo te puedo decir? Con un buen pensamiento hacia adelante. ¿No? Y esa más o menos fue, digamos, la trayectoria mía, laboral, ¿no? Profesional. ¿No? Wilfredo, ya estamos llegando al límite del programa. Volveremos a retomar lo del Colegio Nacional Chichas. ¿Qué actividades previstas tienen para celebrar los 65, 66 años de la fundación del colegio? Bueno, mira, a nivel de aquí de Cochabamba, tú sabes que siempre hay miramientos entre uno y otro, cosa que no debería existir. Y bueno, se formaron dos grupos que van a viajar. Cada uno por su lado va a presentar su presentación de bailecitos, como siempre se ha acostumbrado en todos los encuentros, ¿no? Y en el caso mío, estoy con un grupo que vamos a llevar un bailecito de la llamerada, ¿no? Y de lógico, perdón, voy a estar allá
Y te cuento que en ningún encuentro me perdí. He estado presente. Has estado en todos los todas encuentros. las actividades, en todo lado. ¿No? Y será hasta lo último, hasta donde podamos. Qué bueno, qué bueno. Eso tiene que ser de la primera promoción del colegio, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Wilfredo, agradecerte por haber compartido esta semblanza de vida y haber conversado principalmente del Colegio Nacional Mixto Chichas. Tu despedida del público que verá el programa. Bueno, ante todo, mis agradecimientos a ti por estar este momento compartiendo y recordando muchas cosas pasadas, aunque a veces también la mente ya es frágil. Ya es frágil. ¿Es cierto? Y al público, también a los paisanos que seguramente van a estar viendo, siempre vayan con esa mentalidad de superarse, ser mejores y dar lo mejor dentro de la profesión que tienen, como ustedes lo hacen, con muchos amigos. La verdad que, digamos, nuestra etapa de exalumnos ha servido para las siguientes promociones de ser mucho mejores que nosotros. Creo que nosotros dimos el primer paso. ¿No? Y entonces, para ellos siempre, y para la gente cochabambina, ¿no? Que siempre, en muchos casos, ha sido muy buena para poder, digamos, tenerlos como amigos, ¿no? Tenemos grandes amigos con los cuales tengo buenas relaciones, buenas amistades, fuera de todos nuestros paisanos que viven acá. Wilfredo, agradecerte por haber participado del programa Memorias que Perduran. Ha sido grato recordar varias anécdotas del paso por Telamayu, la escuela, y luego también estar en el Colegio Nacional Mixto Chichas, ser parte de la fundación del colegio, pero sobre todo el haber transitado por distintos espacios hasta que finalmente se construye el colegio, pero con una muy buena infraestructura. Ya luego de esta etapa de la formación académica en el Colegio Nacional Mixto Chichas, Wilfredo y varios de sus compañeros deciden irse a la ciudad de La Paz. Allí empiezan una nueva etapa, en el caso de Willy, estudiando economía en la Universidad Mayor de San Andrés, y ya en esa etapa de estudiante universitario, él se incorpora también a actividades laborales que contribuyen a solventar los gastos que implica la formación académica. Interesante saber que estuvo 19 años en el Banco Central de Bolivia, pero además escalando cada año diferentes puestos por la efectividad y la calidad del trabajo que Wilfredo ha ido desarrollando y que además ha sido una permanente evaluación a nivel interno en el banco. Ya luego se viene Cochabamba. En Cochabamba hay algunas dificultades para ubicarse en una actividad laboral, pero finalmente logra espacios laborales en el cercado de Cochabamba que le permiten después llegar a la jubilación. Pero ya de jubilado, destacar también su actividad con los paisanos en el cercado de Cochabamba y desarrollar también actividades culturales, deportivas. Y ahora que se acerca el aniversario del colegio, el 16 de marzo, varios paisanos de todos los lugares donde habitan en Bolivia, en el país, estarán congregados en Santa Cruz
precisamente rememorando la fundación del colegio con actividades de tipo cultural, folclórico, y que será también un buen espacio para el reencuentro de los estudiantes, de los primeros que estuvieron en el colegio hasta los que finalmente tienen la oportunidad de ir a Santa Cruz y festejar este nuevo aniversario. Amigos, ha sido grato estar con ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias, Tino. Gracias, Wilfredo.